¿Alguna vez has sentido que, sin importar cuánto te esfuerces, el éxito parece escaparse de tus manos? ¿Qué trabajas sin descanso solo para ver cómo tus sueños se desvanecen lentamente? La historia que estás a punto de escuchar es un espejo para el alma, un viaje que podría cambiar tu forma de ver la vida, el dinero y el verdadero significado de la riqueza. Te invito a abrir tu corazón y tu mente, pues en las palabras de un sabio anciano, podrías encontrar la llave que has estado buscando. En una pequeña ciudad, anidada entre calles de tierra y promesas susurradas, vivía un joven llamado Mateo. Sus manos eran fuertes y trabajadoras, sus ojos brillaban con la luz de la esperanza y su corazón latía con la fuerza de un tambor cada vez que imaginaba su futuro. No provenía de una familia adinerada, pero poseía un tesoro mucho más valioso, una determinación inquebrantable. Desde niño, Mateo soñaba con ser dueño de su propio negocio. Solía decir con convicción que un día tendría una tienda donde vendería productos honestos, un lugar donde cada cliente se iría no solo con una compra, sino con una experiencia, con una sonrisa. Y así, con los pocos ahorros que había acumulado durante años de sacrificio, abrió su modesta tienda en una esquina olvidada de la ciudad. Los primeros días fueron una sinfonía de emociones. Cada cliente que cruzaba la puerta era como un aplauso del destino. Cada venta, una pequeña victoria que alimentaba su espíritu. Su esposa lo apoyaba con una mirada llena de admiración y sus padres lo observaban con un orgullo silencioso que lo llenaba de fuerza. Parecía que el universo conspiraba a su favor, que su sueño estaba floreciendo. Pero la vida, como bien sabemos, es una maestra impredecible. A veces nos presenta pruebas, no para destruirnos, sino para forjarnos, para transformarnos. Y Mateo, sin saberlo, estaba a punto de emprender un viaje mucho más profundo que la búsqueda del éxito financiero. Un viaje hacia el centro de sí mismo. Porque, a veces, para encontrar el oro, primero hay que caminar por el barro. Los días dorados no duraron. Poco a poco, como una marea que se retira, la clientela comenzó a desaparecer. Las calles parecían más vacías, las vitrinas de su tienda comenzaron a cubrirse con una fina capa de polvo y el entusiasmo que antes iluminaba los ojos de Mateo fue reemplazado por la sombra persistente de la preocupación. Las deudas se acumulaban como montañas imposibles de escalar. Las ventas caían como las hojas secas en otoño, en silencio, pero de forma constante e implacable. Su esposa, que al principio lo miraba con admiración, comenzó a llenarse de dudas. Las conversaciones se volvieron discusiones, las sonrisas se hicieron escasas, hasta que un día, sin previo aviso, ella se fue. No dejó una nota, solo un silencio que gritaba abandono. Sus padres, antes tan orgullosos, empezaron a evitar el tema del negocio. Tal vez deberías buscar un empleo estable, le sugerían con cautela. Pero para Mateo, esas palabras eran como dagas. No porque no fueran razonables, sino porque sentía que aceptarlas era renunciar a la esencia de quien era. Y así, rodeado de estanterías vacías y sueños rotos, el espíritu de Mateo se fue apagando. Las noches eran largas y pobladas de fantasmas, los días, interminables y grises. Comenzó a cuestionarlo todo, sus decisiones, su valor, su propósito en la vida. El peso del fracaso lo doblaba, lo aplastaba, lo dejaba sin aire. Una tarde, sin decirle a nadie, cerró la tienda antes del atardecer. No sabía a dónde iba, solo sabía que necesitaba huir. Huir de las deudas, de las miradas de lástima, de la profunda decepción que sentía por sí mismo. Sin un rumbo fijo, sus pasos lo llevaron hacia lo desconocido, hacia esa frontera donde la ciudad termina y comienza el misterio de la naturaleza. Sus pies lo guiaron por senderos de tierra, alejándolo de todo lo que conocía.
El concreto dio paso al susurro de las hojas y el ruido de la ciudad se desvaneció, dejando en su lugar un silencio tan profundo que casi dolía. Mateo caminó sin mirar atrás, como si una fuerza en su interior supiera que aquello no era solo un escape, sino un llamado. Se adentró en el bosque sin miedo, pero con el corazón hecho pedazos. Cada paso sobre las hojas secas crujía bajo sus pies, como si la propia naturaleza respondiera a su desesperación. El aire olía a humedad, a tierra viva, a algo antiguo e inexplicable. Las sombras de los árboles alargaban sus dedos sobre el suelo, y aunque el sol comenzaba a ocultarse, él no se detenía. Cruzó un arroyo, trepó una colina y, cuando finalmente sus fuerzas comenzaron a fallar, se dejó caer bajo un viejo y majestuoso roble. El silencio era absoluto. No había autos, ni voces, ni obligaciones. Solo el eco de su propia respiración y el peso de una tristeza que no podía expresar con palabras. Entonces, las lágrimas brotaron sin permiso. No gritó, no se quejó, simplemente dejó que el dolor fluyera, como si aquel bosque fuera el único testigo digno de su vulnerabilidad. Por primera vez en mucho tiempo, no intentó ser fuerte. Fue en ese preciso instante, en medio de ese momento de absoluta humanidad, que escuchó un crujido detrás de él. Al voltear, lo vio. Un anciano de mirada serena, apoyado en un bastón de madera, lo observaba con una mezcla de compasión y profunda sabiduría. Sin decir una palabra, el viejo se sentó a su lado. Durante un largo rato, ninguno de los dos habló. El anciano simplemente permanecía allí, con la espalda recta y los ojos fijos en el horizonte, como si esperara el momento exacto para hablar, o como si no lo necesitara. Mateo, con la mirada aún húmeda, se sintió extraño. No era común que un desconocido se quedara así, en silencio, sin juzgar, sin preguntar. Al principio quiso marcharse, pero algo en la presencia de aquel hombre lo detenía. Irradiaba una paz, una calma que contrastaba brutalmente con la tormenta que él llevaba dentro. Finalmente, fue el anciano quien rompió el silencio. «Parece que llevas un peso muy grande sobre los hombros», dijo con una voz suave, como si sus palabras acariciaran el aire. Mateo asintió, sin fuerzas para fingir lo contrario. «Lo he perdido todo», murmuró. «Mi negocio, mi familia, mi esperanza. Ya no sé qué hacer». El viejo lo miró con compasión y luego esbozó una leve sonrisa. «No lo has perdido todo. Aún tienes algo que muchos han olvidado, la capacidad de escuchar. Y por eso estás aquí». Mateo frunció el ceño, sin entender. ¿Escuchar qué? «Escuchar las verdades que duelen», respondió el anciano. «Porque nadie te enseñó que la pobreza no siempre viene de fuera. A veces, la verdadera pobreza nace dentro de nosotros, en los hábitos que alimentamos sin darnos cuenta». Mateo lo miró, intrigado. Por primera vez en meses, alguien no lo estaba consolando ni culpando. Le estaba ofreciendo un camino. «Si estás dispuesto a escuchar», continuó el viejo, «puedo mostrarte los venenos que te han traído hasta aquí». Y así, bajo la sombra del roble, comenzó la revelación. El anciano entrecerró los ojos, como si estuviera leyendo un libro invisible escrito en el alma de Mateo. Luego habló, sin levantar la voz, pero con una firmeza que atravesaba las defensas. «El primer veneno que consume tus oportunidades es la pereza». Mateo reaccionó, casi ofendido. «Pero yo trabajo duro. Me esfuerzo cada día». El viejo asintió lentamente. «Lo sé. Pero la pereza no siempre es holgazanería. Es mucho más sutil. Se esconde en la procrastinación, en esa costumbre de postergar lo importante. Reside en esperar el momento perfecto que nunca llega, en evitar lo que te incomoda, lo que exige valentía. Está en saber exactamente lo que debes hacer y, aún así,
no hacerlo. Mateo bajó la mirada. Aquellas palabras lo golpeaban con una precisión inesperada. Te levantabas temprano, sí, continuó el anciano. Pero ¿cuántas veces dejaste para mañana una idea que pudo haberte salvado hoy? ¿Cuántas veces no llamaste a un cliente potencial por miedo al rechazo? ¿Cuántas veces preferiste distraerte con trivialidades en lugar de enfrentar la tarea difícil que realmente marcaría la diferencia? El joven tragó en seco. No podía mentirse a sí mismo. El éxito no es para los que simplemente trabajan, es para los que trabajan en lo que realmente importa, sentenció el sabio. La acción vence al miedo y la decisión mata la duda. Cada día que dejas pasar una tarea importante, estás construyendo, ladrillo a ladrillo, las paredes de tu propia jaula. El viento sopló con suavidad entre los árboles. Si quieres cambiar tu vida, dijo el anciano, mirándolo directo a los ojos, empieza por vencer a tu primer enemigo, tú mismo, cuando decides no actuar. Mateo permaneció en silencio, digiriendo cada palabra como quien saborea un remedio amargo pero necesario. El anciano, con la calma de quien ya ha visto muchas vidas romperse y recomponerse, continuó. El segundo hábito que mantiene a muchos en la pobreza es la falta de ahorro. El joven frunció el ceño. Pero si apenas me alcanzaba para vivir. ¿Cómo iba a ahorrar? El viejo sonrió con dulzura, sin una pizca de burla. Esa es la excusa más común y la más peligrosa. No se trata de cuánto ganas, sino de cuánto decides guardar. Quien gasta todo lo que ingresa, sin importar la cantidad, siempre será esclavo de sus circunstancias. Porque cuando llegan los tiempos difíciles, y siempre llegan, no tiene un colchón, ni opciones, ni paz. Mateo pensó en todas las veces que, tras una buena semana de ventas, se había permitido premios impulsivos, una cena cara, un teléfono nuevo que no necesitaba, ropa para calmar una ansiedad momentánea. Actuaba como si el dinero tuviera que desaparecer tan rápido como llegaba. El ahorro, dijo el anciano, no es una cuestión de capacidad, sino de mentalidad. Los sabios ahorran primero y gastan lo que queda. Los demás gastan primero y, si sobra algo, piensan en ahorrar. Pero casi nunca sobra. Cuando aprendes a guardar una parte de lo que ganas, no solo guardas dinero. Cultivas paciencia, disciplina y respeto por tu propio futuro. El ahorro es tu libertad. Es lo que te permite decir, no, al miedo, al jefe que no te valora, a la desesperación. Es la llave que te permitirá abrir la puerta de la oportunidad cuando un día, sin avisar, llame. El silencio entre ambos se volvió más denso. El viejo tomó aire y prosiguió. El tercer hábito que te encadena es el miedo a asumir riesgos. Mateo bajó la mirada. No es fácil arriesgarse cuando ya se ha perdido tanto, susurró. El anciano asintió con comprensión. Justamente por eso es necesario. El miedo te ha protegido, sí, pero también te ha encerrado. Te ha hecho elegir lo cómodo en lugar de lo correcto, lo seguro en lugar de lo extraordinario. ¿Cuántas oportunidades dejaste pasar por temor a fracasar? ¿Cuántos sueños guardaste en un cajón esperando certezas que nunca llegan? Mateo recordó aquella gran idea que tuvo hace un año, un nuevo modelo de negocio. Sintió el entusiasmo, hizo los cálculos, pero al final, el miedo lo paralizó. Miedo a endeudarse más, miedo al que dirán, miedo a no estar listo. Hoy, esa idea había perdido su fuerza. Evitar el riesgo parece seguro, pero es la trampa más peligrosa, continuó el sabio. Porque el mundo no se detiene. Mientras tú te escondes, otros avanzan. Y cuando finalmente decides moverte, puede que ya sea tarde. Cada árbol en este bosque comenzó como una semilla en tierra incierta. Ninguna sabía si crecería, pero aún así lo intentaron. Y tú,
¿Cuándo fue la última vez que elegiste el camino incierto por encima del cómodo? La pregunta quedó flotando en el aire, y su verdad dolía. El anciano no esperó respuesta. El cuarto hábito que te mantiene pobre es la falta de disciplina. La palabra sonaba dura para Mateo. El sabio lo notó y aclaró con suavidad: disciplina no es rigidez ni castigo. Disciplina es compromiso. Es el amor propio puesto en acción. Es hacer lo que dijiste que harías, incluso cuando no tienes ganas, cuando estás cansado, cuando nadie te está mirando. Mateo desvió la vista al suelo, avergonzado. ¿Cuántas veces había empezado algo con un entusiasmo arrollador solo para abandonarlo a mitad de camino? Un plan de ahorro, una nueva estrategia de ventas, un curso en línea. Todo quedaba a medias. Sin disciplina, continuó el anciano, tus sueños se convierten en polvo. Porque el talento sin constancia es inútil. Las grandes metas no se alcanzan en un solo salto, se construyen día a día, con pequeños pasos consistentes. No importa lo lento que avances, lo que importa es que no te detengas. La disciplina transforma la intención en realidad. Te hace confiable, primero para ti mismo, y luego para los demás. El mundo respeta y recompensa a quien cumple lo que promete, empezando por las promesas que se hace a sí mismo. Una hoja cayó suavemente entre ellos. Por primera vez, Mateo entendió que el problema no era la falta de oportunidades, sino su propia falta de constancia para sostenerlas. El anciano dejó que esa verdad se asentara antes de revelar la última. Y el quinto hábito que encadena a tantos a la pobreza es dejar de aprender. Mateo levantó la mirada, confundido. Pero yo ya no estoy en la escuela. El sabio sonrió con ternura. Ahí está el error, muchacho. La vida nunca deja de enseñar, pero la mayoría de la gente deja de querer aprender. Creen que ya saben lo suficiente, o que aprender no les dará dinero inmediato. Y así, lentamente, sin darse cuenta, se vuelven obsoletos. Mateo sintió un escalofrío. Era verdad. Había dejado de leer, de investigar, de sentir curiosidad. Creía que con lo que sabía bastaba, pero el mundo a su alrededor no se había detenido. El conocimiento es como el agua de un río, explicó el viejo. Si dejas de buscarlo, tu mente se estanca, y el agua estancada se pudre. En cambio, quien aprende constantemente, siempre fluye, siempre se adapta, siempre encuentra nuevos caminos para avanzar. Quien deja de aprender, deja de crecer, dijo el anciano, clavando su mirada en la de Mateo. Y quien no crece, inevitablemente, empieza a morir, aunque su corazón siga latiendo. La historia de Mateo en el bosque podría terminar aquí, pero es en este punto donde tu propia historia comienza. Quizás te viste reflejado en sus miedos, en sus excusas, en sus batallas internas. Pero recuerda esto, cada hábito puede ser transformado. Cada día es una nueva oportunidad para tomar una decisión diferente. Tu destino no está escrito en piedra, está en las pequeñas acciones que eliges tomar hoy. Si este relato ha sembrado una semilla de cambio en tu interior, te invito a formar parte de nuestra comunidad. Suscríbete para no perderte futuras historias llenas de sabiduría y motivación. Y comparte este mensaje con alguien que necesite escucharlo. A veces, una historia es el faro que guía a un alma perdida de vuelta a casa. Tu transformación comienza ahora, con una decisión.